La leyenda de La Llorona, un encuentro en la carretera. El origen de la leyenda. La leyenda de La Llorona tiene sus raíces en la época colonial de México, alrededor del siglo XVI. Se dice que una mujer indígena, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, se enamoró profundamente de un noble español. Fruto de ese amor nacieron 2 hijos, pero la relación entre ambos no fue aceptada por la sociedad de la época, y el noble nunca reconoció públicamente a su amante ni a sus hijos. El noble español finalmente se casó con una mujer de su misma clase social, lo que llevó a la joven indígena a la desesperación. Llevada por la ira y el dolor, una noche decidió llevar a sus hijos al río. En un acto de locura, los arrojó a las aguas turbulentas, viéndolos desaparecer mientras ella misma se hundía en la culpa y el arrepentimiento. Esa misma noche, al darse cuenta de lo que había hecho, la mujer se arrojó al río, esperando reunirse con sus hijos en la muerte. Sin embargo, su espíritu no encontró descanso. Desde entonces, su alma en pena vaga por las noches, llorando y lamentándose por sus hijos perdidos, condenada a buscar eternamente sus cuerpos. Con el paso de los años, la historia de La Llorona se fue transmitiendo de generación en generación. Sus lamentos, que se escuchaban a orillas de los ríos y en los lugares oscuros y solitarios, se convirtieron en una advertencia para los niños desobedientes. No salgas de noche o La Llorona te llevará, decían las madres, temiendo que el espíritu errante encontrara un nuevo niño que tomara en lugar de sus propios hijos. El encuentro en la carretera. Era una noche oscura y tormentosa de 1984, cuando Juan Gómez, un hombre de unos 35 años, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Conducía su viejo Chevy a través de una carretera solitaria que serpenteaba entre montañas y barrancos. El sonido del viento golpeaba contra las ventanas del auto y la lluvia torrencial dificultaba la visibilidad. Mientras avanzaba por el camino, Juan no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Había tomado esa carretera muchas veces antes, pero nunca se había sentido tan inquieto. Las sombras de los árboles parecían alargarse en formas siniestras, y el ruido de la lluvia sobre el techo del auto se mezclaba con un extraño sonido, un lamento suave que parecía provenir de algún lugar a lo lejos. Al principio, pensó que era el viento o quizás su mente jugándole una mala pasada. Pero conforme avanzaba, el lamento se hizo más claro, más fuerte y más desgarrador. Era el grito de una mujer, un lamento lleno de dolor y desesperación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y sus manos apretaron el volante con fuerza. Justo cuando pensaba que debía estar imaginando cosas, vio algo en el borde de la carretera. Una figura, vestida de blanco, empapada por la lluvia, se encontraba de pie bajo un árbol, su largo cabello oscuro cubriendo su rostro. Juan redujo la velocidad, con la intención de ofrecer ayuda. Pensó que tal vez se trataba de una mujer que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda para llegar a algún lugar seguro. Cuando su auto se detuvo a pocos metros de la figura, el lamento cesó abruptamente. Juan bajó la ventanilla, el sonido de la lluvia invadiendo el auto, y llamó a la mujer. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó, intentando sonar calmado, aunque su corazón latía con fuerza. La figura no respondió de inmediato. Lentamente, giró la cabeza hacia él, y en ese momento, Juan pudo ver su rostro. Sus ojos eran 2 huecos negros y vacíos, y su boca se abrió en un grito mudo antes de que un nuevo lamento desgarrador llenara el aire. «Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?», gritó la figura, su voz resonando como un eco en la oscuridad. Juan se congeló de terror. Estaba cara a cara con La Llorona, la misma figura de la que había oído hablar en historias desde su niñez. No era una leyenda, no era un cuento para asustar a los niños. Era real, y estaba allí, frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, La Llorona comenzó a moverse hacia él, flotando por encima del suelo, su lamento haciéndose cada vez más fuerte. Juan pisó el acelerador, su cuerpo moviéndose por instinto, y el auto arrancó con un chirrido. Miró por el retrovisor, pero la figura había desaparecido,
como si nunca hubiera estado allí. Condujo a toda velocidad, el corazón en la garganta, sin atreverse a mirar atrás de nuevo. Los lamentos de la Llorona parecían seguirle, resonando en sus oídos, aunque sabía que no había nadie detrás de él. Finalmente, llegó a su casa, temblando y empapado en sudor frío. Durante días, Juan no pudo hablar de lo que había visto. Pero finalmente, cuando contó su historia a sus amigos, todos lo miraron con seriedad, compartiendo historias similares de otros encuentros en esa misma carretera. La Llorona, decían, aparecía a aquellos que estaban solos, que tenían una conexión con la pérdida o el dolor. Y una vez que la veías, su lamento te perseguiría para siempre. Juan nunca volvió a tomar esa carretera, y cada vez que escuchaba la lluvia golpeando contra su ventana por la noche, no podía evitar recordar esa figura pálida y aterradora. Aunque nunca volvió a verla, supo que la Llorona siempre estaría allí, en la oscuridad, buscando a sus hijos perdidos y aterrorizando a aquellos que se cruzaran en su camino.